Uno de los grandes distintivos del ser humano es precisamente la capacidad de hacerse preguntas en cuanto a sí mismo. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué y para qué estoy en este planeta? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi destino final? Ese es el tipo de preguntas que el ser humano puede hacerse. Las respuestas a estos interrogantes existenciales forman muchísimos volúmenes escritos a través de los siglos. La ciencia que trata del hombre se llama antropología. En un sentido limitado, la antropología es solamente parte de las ciencias que estudian al hombre. Se habla de antropología física y antropología cultural. Aquí nos interesa el significado más amplio del término para contemplar al ser humano integral, es decir, al hombre como un todo. Deseamos llegar mucho más allá de la antropología física, cultural y filosófica, a la antropología bíblica en nuestra búsqueda del hombre total. A la base de toda antropología se halla la pregunta que ya se ha repetido en tantas ocasiones: ¿qué es el hombre? Y esa es la pregunta del escritor del Salmo 8 en el Antiguo Testamento. ¿Qué es el hombre? Y se le han dado respuestas muy curiosas a esta pregunta a través de la historia de la humanidad. Un filósofo antiguo dijo: el hombre es un animal que anda en 2 pies y sin plumas. Es un bípedo sin plumas. El hombre no es más que un producto de la naturaleza, dice el materialista. Es el resultado de un largo proceso evolutivo, afirma el creyente en la evolución biológica. Para Karl Marx y sus seguidores, el hombre es un ser material, con capacidad reflexiva, un ente económico que puede forjar su propia historia dentro de líneas ya determinadas por la dialéctica revolucionaria. Un ser genérico, dicen, más que un individuo, un hombre masa que produce y consume, un ser que trabaja para llegar a ser auténticamente humano. No pocos explican al ser humano tan solo con base en su herencia genética, o en términos del subconsciente, o de las fuerzas sociales que moldean la personalidad. Se dice que el ser humano es fruto del ambiente social. Como pueden ver, aquí ya hemos mencionado conceptos que vienen de la psicología, de la biología y ahora de la sociología. Hay quienes hablan del hombre político, es decir, que necesita de la polis, la ciudad o el estado. El hombre y sus serias responsabilidades cívicas, el hombre conformado por las fuerzas políticas de la sociedad. Mucho se ha dicho del Homo sapiens, el hombre pensante. Literalmente, Homo sapiens quiere decir el hombre que puede paladear. Y de allí se va a la idea de discernir. Y de allí a la idea de saber. El Homo sapiens, el hombre que sabe. Y por cierto que el ser humano ha aumentado de manera asombrosa su caudal de conocimientos. Los dominios de la ciencia se han ensanchado, lo sabemos todos. Los adelantos científicos de nuestro siglo se dice que superan en mucho a los de toda la historia humana. El ser humano sabe ahora muchísimo tocante a sí mismo y en cuanto a su ambiente natural y social. Es un sabio, también es un técnico. Ha levantado una civilización maravillosa. El rey Nabucodonosor se sentiría muy pequeño con su gran Babilonia ante los gigantescos centros urbanos del siglo XX. Pero las ciencias humanas descubren que el hombre es también un ser problemático y desdichado. Es posible hablar de los problemas del hombre, pero también es posible hablar del hombre
como un problema. Hay quienes aseguran que el hombre es bueno por naturaleza. Y aquí entramos ya también al terreno de la teología. Dicen que el hombre es inherentemente bueno y capaz de salir por sí mismo de sus dificultades. Según el humanismo, no hay razón para ser pesimistas tocante al ser humano. Los triunfos de la humanidad son la base para el más grande optimismo. En realidad, el estudio de las ciencias sociales nos puede llevar del optimismo al pesimismo o viceversa. En realidad, todo depende de la ruta que se siga en la investigación tocante al ser humano. La historia y la experiencia nos enseñan también que el hombre es un ser religioso, pero insatisfecho en su propia búsqueda de lo infinito. Anda a tientas en las tinieblas buscando la verdad. Un escritor de hace ya varias décadas dijo que el hombre es como una criatura que va llorando en medio de la oscuridad. ¿Qué es el hombre? Para nosotros es de suma importancia escuchar la respuesta de las Sagradas Escrituras a esta inquietante pregunta. La Biblia no es indebidamente optimista, ni desmesuradamente pesimista tocante al ser humano. La antropología bíblica es realista, podemos decirlo así. A la luz de las páginas inspiradas por el Espíritu Santo, es posible hablar de la miseria y la grandeza del hombre. Respecto a su grandeza, descubrimos en la revelación bíblica que el hombre es un ser creado por el Señor. Y este es nuestro principal tema en esta clase. El hombre es un ser creado por el Señor. Dios crea en primer lugar, según Génesis capítulo 1, el hogar planetario del ser humano. En la portada del Génesis vemos a Dios en acción creadora. Allí leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La declaración de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra puede tener un carácter absoluto. Lo abarca todo. Incluye que Dios ha creado de la nada todo lo que existe. Este capítulo del Génesis nos describe cómo preparó Dios el hogar del ser humano. Los cielos allí mencionados pueden ser aquellos donde vuelan las aves y aquellos donde se mueven los astros. Son parte del maravilloso escenario donde se desarrolla el drama de la humanidad. La Tierra es nuestro planeta, nuestro vehículo espacial en el sistema solar, para hablar en términos muy contemporáneos. La Biblia es revelación para los habitantes de este planeta, para los terrícolas. Y el relato, según nuestra convicción, es histórico. No se trata de especulaciones mitológicas en el capítulo 1 del libro de Génesis. En realidad, el Nuevo Testamento abunda en testimonios tocante a la historicidad de los primeros 11 capítulos del libro de Génesis, porque hay teólogos, tanto en el protestantismo como en el catolicismo, quienes vienen a decirnos que esos primeros 11 capítulos no son históricos. Un catecismo católico bastante moderno, diríamos, escrito después del Segundo Concilio Vaticano, dice que Adán es cada uno de nosotros, y que el primer personaje histórico en la Biblia es Abraham, quien aparece en el capítulo 12 del libro de Génesis. Pero los primeros 11 capítulos en realidad no son históricos desde el punto de vista de estos teólogos. En contraste con esta afirmación tenemos el testimonio del Señor Jesucristo mismo, quien cita el libro de Génesis en esa sección como material histórico. El testimonio de San Pablo, el testimonio de la carta a los Hebreos, en fin, abunda el material neotestamentario respaldando la historicidad de los primeros 11 capítulos del Génesis. Algún conocimiento tenían los israelitas de la manera en que otros pueblos describían el origen del mundo. Conocían otras cosmogonías, o sea, maneras en que ellos describían
el origen, el principio de todas las cosas. Pero el escritor del Génesis no transcribe cosmogonías ajenas. Había gentes que adoraban a la naturaleza, al sol, a las estrellas y aún a los animales. El libro de Génesis viene a decirles que el Dios de Israel, el Dios viviente y verdadero, es el creador de lo que ellos adoran. Otras naciones habían divinizado al mundo. La Biblia lo desdiviniza, exaltando al Señor Todopoderoso. Ahora, en cuanto al orden de los eventos creadores, se ha sugerido, es una sugerencia, que esto es lo que habría contemplado un observador ubicado lo suficientemente cerca para ver dichos eventos. Claro, si hubiera existido tal observador. El versículo 2 nos dice que la tierra estaba sin orden e inhabitable. Es una manera de traducir también ese versículo. Era inhabitable porque estaba cubierta de agua y de tinieblas. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, como en señal de que todo estaba bajo la soberanía del Creador. Un erudito evangélico dice que el versículo 2 nos presenta la primera etapa en la preparación de la tierra para habitación del ser humano. Dios hace surgir la luz, la separa de las tinieblas y llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Luego separa las aguas que están sobre la expansión de las que se hallan debajo de la expansión. Entonces separa las aguas que están debajo del cielo para dar lugar al surgimiento de la tierra seca, los continentes, las islas, las penínsulas, y entonces la tierra seca produce vegetación. Por obra de Dios aparecen las lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar la tierra, para separar el día de la noche y servir como señales del tiempo. Y hace Dios los animales acuáticos y las aves y los animales terrestres. Finalmente dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La medida del tiempo en términos de días no principia sino hasta el versículo 3. Y los versículos 1 y 2 pueden cubrir un tiempo largo, indeterminado. Tampoco dice la Biblia cuándo exactamente apareció el hombre sobre la tierra. Sabemos, eso sí, que el hombre fue creado en el sexto día, lo que indica que es de reciente origen en comparación a los otros aspectos de la creación, inclusive los animales. Con respecto a los días de la creación, aquí entramos ya a discutir qué significa la palabra día en el capítulo 1 del libro de Génesis. Y con respecto a los días, no pocos autores defienden la tesis de que son largos periodos, porque dicen, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Piensan, por supuesto, que esta tesis facilita el diálogo con la ciencia moderna. Otros dicen que el relato bíblico exige que los días se computen como de 24 horas cada uno. En apoyo de esta tesis se cita la expresión la tarde y la mañana, la cual aparece en relación con cada uno de los días, excepto el sexto. Eso es muy interesante, que aparece la expresión la tarde y la mañana con cada uno de los días, con excepción del sexto. También se dice que Éxodo 20, versículos 10 y 11 declara que el séptimo día es de reposo para el Señor, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra. El día de reposo para Israel no era un periodo largo e indeterminado. Se agrega que el poder de Dios no tiene límites y que para él no era imposible efectuar grandes cosas en un periodo de 24 horas. Pero hay otras maneras en que se ha explicado la palabra día. Todavía otros proponen que los días fueron de 24 horas, pero no consecutivos,
y que la acción creadora ocurrió mayormente entre un día y otro. En otras palabras, cada día de Génesis introduce un nuevo periodo de creación. Por ejemplo, según esta tesis, no es necesario decir que toda la actividad creadora mencionada en los versículos 1 a 5 se efectuó en el primer día. La expresión el primer día introduce el próximo periodo de creación, después de que se ha narrado lo que ya ha sucedido. Cuando el día tercero introduce un nuevo periodo de creación, ya había vegetación en la tierra. Por supuesto, es posible preguntar qué objeto tiene el hecho de mencionar un periodo de 24 horas para introducir un nuevo periodo de creación. Las tesis que he mencionado vienen del mundo evangélico, vienen de personas que creen en la Biblia como revelación de Dios, creen en la inspiración divina, y son maneras en que ellos tratan de explicar el significado de días. Esta tesis, como las otras, merece nuestra atención y cuidadoso estudio. No cabe duda que la discusión sobre el significado de los días del Génesis continuará, pero el relato del Génesis sigue en pie. Queda con cada uno de nosotros seguir estudiando, seguir leyendo al respecto. Vamos a encontrar las diferentes tesis, pero lo más importante es lo que ya hemos afirmado. Aquí tenemos la historia, aquí tenemos la revelación de Dios tocante a la creación. Dios crea al hombre. Lo que nos interesa subrayar en este estudio es que el ser humano viene de las manos de Dios. Bien dice el salmista, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Hay similitudes, pero también grandes diferencias entre el hombre y los animales. También de los animales se dice que fueron creados por Dios y que tienen vida, es decir, un alma viviente, son seres vivientes. Hace poco un gran líder religioso dijo, los animales tienen alma. Claro, son seres vivientes, pero no tienen lo que se llama un alma inmortal. De los animales se dice que mueren y que el hombre muere como muere la bestia, pero solamente del hombre se dice que el polvo se vuelve al polvo y el espíritu se vuelve a Dios que lo dio. De manera que los animales no tienen alma, no tienen espíritu como el hombre los tiene. La creación del hombre fue especial. Dios lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Pero también se afirma que Dios lo creó a su imagen y semejanza. Y aquí tenemos otro tema interesante para reflexionar un poco. ¿Qué significa la imagen y la semejanza de Dios en el hombre? Los vocablos imagen y semejanza se usan de manera intercambiable, es decir, uno o el otro pueden usarse con el mismo significado, pero pueden intensificar el significado de ese distintivo que Dios le ha dado al ser humano. En teología se ha explicado que la imagen y semejanza significa que el ser humano tiene facultades que reflejan las del Creador. Por ejemplo, inteligencia, sensibilidad, voluntad, la capacidad de hacer decisiones, especialmente decisiones de tipo moral. Otros explican la imagen y semejanza en términos de la capacidad del ser humano para asumir las responsabilidades que el Creador le da para que le represente como su mayordomo en la tierra. O sea, la capacidad que el hombre y la mujer tienen para cumplir el así llamado mandato cultural. La imagen y semejanza hacen del hombre un ser personal que refleja las cualidades del Dios personal. En otras palabras, el hombre es persona porque tiene la imagen y semejanza de Dios y es persona que refleja en cierto modo a la persona del Creador. Vemos que el libro de Génesis no solamente afirma que Dios creó al ser humano, también revela cómo lo creó. Esto es muy importante, especialmente frente, digamos, a la teoría de la evolución. Algunos dicen, el Génesis dice que Dios creó al hombre, pero no dice cómo. La realidad es que sí lo dice. Esta es la base de la tesis creacionista, la cual se halla, por supuesto, en contraste con la tesis del evolucionismo.
La idea fundamental del evolucionismo es muy antigua, pero en su forma contemporánea tiene como punto de partida la obra de Carlos Darwin, quien publicó su famosa obra, El origen de las especies, en el año 1859. En nuestro tiempo, el evolucionismo es la teoría que enseña la ciencia para explicar el origen del hombre. Hay por lo menos 4 posibles opciones que se han sugerido frente a la teoría de la evolución. Primero, la opción de los que aceptan las aparentes contradicciones entre la evolución y la Biblia como reales e intentan creer ambos puntos de vista. En otras palabras, creer la teoría de la evolución y creer también lo que dice la Biblia. Esta es la alternativa de la así llamada evolución teísta. Según la evolución teísta, Dios creó todas las cosas, los seres vivientes, por medio de la evolución. Esta propuesta no es aceptable para los creacionistas ni para los evolucionistas. Los evolucionistas no aceptan ninguna intervención sobrenatural en el proceso que ellos describen. Y para los creyentes en el relato bíblico es claro que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y no de un animal. La segunda opción es la de aceptar la evolución alegorizando la Biblia, es decir, diciendo que no debe leerse literalmente el relato de la creación. Pero esto significaría alegorizar también otros pasajes bíblicos que hablan de la creación del ser humano. Jesucristo mismo aceptó el relato de la creación de Adán y Eva. Cuando se opta por alegorizar, la interpretación bíblica se vuelve subjetiva, es decir, al gusto del intérprete, quien decide la historicidad o no historicidad de determinados pasajes. La tercera opción básica es aceptar la evolución y rechazar del todo la Biblia. Y la cuarta posibilidad es aceptar sin reservas el testimonio bíblico y consecuentemente rechazar la evolución. Esta opción es a la vez, digo yo, un compromiso a estudiar la teoría de la evolución seriamente para responder con inteligencia a sus postulados. Creo que no debemos hacer caricaturas de la teoría de la evolución. A veces queremos refutar esta teoría solamente con base en el humorismo. Según mi opinión, debemos ser serios frente a la teoría de la evolución y contestar inteligentemente su desafío. La teoría de la evolución goza de gran respeto en el mundo científico. Esta es, hoy por hoy, la explicación llamada científica del origen del ser humano. Pero no olvidemos que la teoría de la evolución sigue siendo una teoría susceptible de ser revisada en sus proposiciones. En el mundo de la ciencia se habla, por supuesto, de una hipótesis, una proposición para seguir estudiándola. Se habla después de una teoría, pero una teoría no es aún un hecho científico, una verdad científica. Y los científicos auténticos reconocen, por supuesto, que la teoría de la evolución se halla todavía en la etapa de lo teórico. Los científicos lo admiten y admiten que en esta teoría hay problemas en espera de solución. Las respuestas especulativas abundan. No en vano se ha dicho que se requiere más fe para aceptar la explicación evolucionista tocante al origen de la vida que para optar por el relato creacionista en los 2 primeros capítulos del Génesis. Pero debemos ahondar también en este relato, a fin de responder humilde e inteligentemente a los que nos pidan razón de nuestra fe cristiana. Volviendo a la narración del Génesis, vale la pena resaltar que Dios creó al hombre a imagen suya y que varón y hembra los creó. El capítulo 2 nos explica cómo fue creada Eva. El método fue diferente del que Dios empleó para crear al hombre. Los sexos son diferenciados, pero ambos
forman el ser humano. Von Rad, teólogo bien conocido, dice que el conjunto total de lo humano no se contiene solamente en el varón, sino en el varón y la hembra. Dios dijo: hagamos al hombre, y varón y hembra los creó. Ambos, Adán y Eva, salieron de las manos del Creador. Ambos fueron creados a la imagen de Dios. Ambos tienen la misma dignidad ante Él y ambos reciben el mandato de señorear en el mundo como administradores o mayordomos del Señor. Representantes de Dios en la tierra. Adán y Eva asumieron serias responsabilidades en el huerto de Edén. Tenían que estar atentos al bienestar de su hogar y del ambiente en general. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. No existiría el problema ecológico en tanto Adán y Eva se abstuvieran de dañar su hogar terrenal. Notamos también que antes de su caída en la desobediencia, Adán y Eva ya tenían que trabajar. El trabajo en sí no es efecto del pecado ni expiación por el pecado, como se enseñaba en el catolicismo tradicional. Pero el trabajo se volvió más dificultoso cuando el hombre y la mujer se rebelaron contra su Creador. Esto es lo que la Biblia enseña. Adán y Eva ejercían señorío sobre los animales, y que Adán le diera nombre a los animales significa que él era superior a ellos. Lo era por determinación divina. Adán y Eva llevaban impresa la imagen de Dios, pero no había antagonismo entre el ser humano y los animales. Reinaba la armonía entre todos los seres vivientes. En resumen, nos revelan los primeros 2 capítulos del Génesis: el origen de los cielos y la tierra, el origen de los cuerpos celestes, el origen del mundo vegetal y animal, el origen del hombre y la mujer, el origen de la familia humana, núcleo fundamental de la sociedad, el origen de la cultura, que en aquel caso era eminentemente agrícola, el origen de la relación del ser humano con su ambiente natural, al cual debía cuidar para su propio bienestar. Aquello era un paraíso, y lo era especialmente porque el hombre y la mujer estaban en comunión con Dios. Fíjese que una de las canciones que marcaron desde el inicio de nuestro ministerio musical es esta melodía tan hermosa: Cristo es lo mejor de mi vida. No sé qué es lo mejor de tu vida, pero hoy queremos compartirte que al menos para nosotros Cristo es lo mejor de nuestra vida. Ya he tenido en mi vida luchas y pruebas, pero con fe todo ha salido bien. Quizás tú dirás que he tenido suerte, quizás pensarás que ha sido fácil mi aflicción. Si tú quisieras, revisaremos toda mi vida. La Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos presenta una serie sobre Antropología Bíblica con el profesor Emilio Antonio Núñez del Seminario Teológico Centroamericano. Hoy con el tema La caída del hombre. Aquí está el doctor Emilio Núñez.
Los mandatos del Creador en los capítulos 1 y 2 de Génesis han sido claros y terminantes. Primero, el mandato a reproducirse. Segundo, el mandato a señorear en nombre de Dios sobre la tierra y sobre todos los seres vivientes que la habitan. Y tercero, el mandato moral. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Francis Schaeffer dice que el Señor no hizo dos árboles, uno del bien y otro del mal. Dios no hace el mal, todo lo que Él hace es bueno, lo sabemos en gran manera, su voluntad es siempre agradable y perfecta. Pero Adán y Eva no tenían que elegir entre dos árboles, sino entre comer o no comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos ya conocían el bien, pero desconocían el mal, y podían desear conocerlo todo, el bien y el mal. Un erudito dice que esta expresión, conocimiento del bien y el mal, puede significar ambicionar, tener un conocimiento absoluto, conocerlo todo. El mandato en sí consistía en que no debían comer del fruto de aquel árbol. No sabemos cómo era el fruto, qué era el fruto. Lo más importante es que Dios les había mandado a no comerlo. El hombre y la mujer no eran seres autónomos, pero había la posibilidad de que hicieran una elección en el ejercicio de las facultades que el Creador mismo les había dado. Él no deseaba que Adán y Eva les sirvieran como si fueran robots, sino como seres inteligentes que habían tenido la oportunidad de elegir entre obedecer o desobedecerle. La advertencia era terrible, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Por vez primera el relato bíblico menciona la muerte. Lamentablemente llegó el día cuando aquella pareja le dio más importancia a las palabras del tentador que al mandato y advertencia de Dios. Digamos algo acerca del tentador. La serpiente aparece de manera abrupta en la narración. Se dice que es uno de los animales creados por Dios, no olvidemos eso, pero que es más astuta que todos los animales. Es una serpiente que puede comunicarse en términos inteligibles al ser humano. Porque es astuta, se acerca primero a la mujer, no al hombre, para sembrar la simiente del pecado. No es una serpiente cualquiera, está poseída por el mal, es encarnación del mal y sirve como instrumento del mal. Esto es todo lo que percibimos en el relato del Génesis tocante a la serpiente. Yo sé que nosotros, lectores del Nuevo Testamento, de inmediato, por supuesto, saltamos a las páginas neotestamentarias. O también nos vienen de inmediato a la mente algunas ideas que han circulado en cuanto a esta serpiente. Por ejemplo, se dice que la serpiente pues andaba erguida. Se dice que la serpiente era Satanás transfigurado. No quiero dedicar tiempo a todas estas especulaciones, y por eso insisto que si nos atenemos al relato del Génesis, en una exégesis estricta del relato mismo, todo lo que nos dice el Génesis es que la serpiente era uno de los animales que Dios había creado, que era más astuta que todos ellos, que se acercó a la mujer para tentarle, para incitarle a comer del fruto llamado prohibido. Más allá de eso, el Génesis no nos dice lo que quisiéramos quizá que nos dijese. Pero el Nuevo Testamento identifica a Satanás con la serpiente antigua. Apocalipsis 12:9. También hay suficiente base para decir que el Señor Jesucristo relaciona a Satanás con lo sucedido en el huerto de Edén, cuando declara que el diablo fue homicida desde el principio, que no hay verdad en él y que es el padre de la mentira. Entonces es con base en la enseñanza del Nuevo Testamento que la iglesia en general ha creído a través de los siglos que Satanás es el tentador en el relato de Génesis capítulo 3. Además, si tenemos en cuenta las consecuencias del pecado en la humanidad,
no podemos reducir la escena de la tentación a un mero antagonismo entre el animal llamado serpiente y el ser humano. Hay mucho más que eso en el relato. De eso no nos cabe duda. Se trata del conflicto cósmico entre el bien y el mal. La serpiente se acercó a Eva para engañarla porque existía ya un antirreino, una realidad maligna que se oponía al reino de Dios. Evidentemente el mal llegó desde fuera del paraíso, y por qué no decirlo, desde fuera del planeta Tierra. Hay respaldo en la Biblia para decir que Satanás es un ser creado que pertenece al orden de los ángeles. Es un ángel caído que arrastró consigo a millares de ángeles en la gran rebelión que aparentemente tuvo lugar en los cielos algún tiempo antes de la tentación mencionada en el capítulo 3 del Génesis. Pero como pueden ver, ahí estamos ya especulando. Según parece, Satanás se posesionó de la serpiente para realizar su maligno propósito. Y ahora la tentación. La serpiente mostró también su astucia en la estrategia que siguió para engañar a la mujer. Su conversación fue sutilmente subversiva. Notemos bien, comienza con una pregunta que despierta el interés de Eva y la predispone a seguir escuchando. La serpiente no niega la existencia de Dios. Si la hubiera negado, claro, Eva no tendría interés en escucharle o seguirle escuchando. Por el contrario, su punto de partida es que el Creador ha hablado con Eva y su esposo. Habla de Dios, no de sí misma. Cita de inmediato la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? Tergiversa la palabra de Dios cuando les dice que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. Diríamos hoy en nuestra cultura que la serpiente llegó a Eva con la Biblia en la mano. La estrategia da resultado. Eva entra en conversación con la serpiente y explica lo que en verdad Dios les ha dicho. La serpiente ya no pregunta más. Hace una negación rotunda. Ciertamente no morirás, no moriréis. Primero tergiversa la palabra del Señor, ahora la contradice sin rodeos. Luego lanza un ataque personal al Señor. Cuestiona el carácter de Dios. Le acusa de no tratar justamente a sus criaturas, pues no les ha dado lo que tenían derecho a poseer, es decir, el conocimiento total. No les ha permitido ser lo que debieran ser, dioses, seres autónomos, dueños de sí mismos, cuyos ojos se han abierto al conocimiento del bien y el mal. El argumento es contundente, es terminante, incontestable para Eva, quien pone en duda la integridad de su Dios. Cree lo que le dice la serpiente y entra Eva en un mundo de ensueños. Seréis como dioses. Adán y Eva, y especialmente al principio, por supuesto, Eva fue tentada a darle las espaldas a su Creador, a desobedecer su mandato, a querer conocer más de lo que Dios les había revelado, a querer ser más de lo que Dios había planeado que fuese. No quieren ya ser siervos, sino amos. No quieren ser súbditos, sino reyes. No quieren adorar, sino ser adorados. Eva no contesta a la serpiente y ésta no habla más. Notemos bien, la serpiente se queda tranquila. Eva se concentra en el fruto prohibido, en el cual ve el secreto de una nueva vida y de una vida gloriosa. Ahora ve que el fruto no encierra la muerte, sino que es bueno para comer y agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Bajo la fascinación de la serpiente, Eva se acerca al árbol, toma de su fruto y lo come. El ciclo de la tentación se ha completado. El apóstol Juan dice: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Veamos las consecuencias de la tentación o del pecado. Seducida por la serpiente, Eva se convierte en la seductora. Le da del fruto a su marido y él también lo come. Y los dos se hunden en el abismo de la desobediencia.
Hace ya varios años escuché una tesis muy interesante en cuanto a esto de que Eva le da del fruto a Adán y que Adán lo come. La tesis decía que Adán, por amor a Eva, comió del fruto, porque no quería dejarla a ella sola, hundida en el abismo del pecado. Es una tesis romántica quizá, agradable para una audiencia donde hay muchas damas, y aparece Adán como un héroe en cuanto al amor para su esposa, pero ese no es el cuadro que presenta la Biblia. La Biblia dice que Adán transgredió, que Adán es un transgresor, que Adán pecó, que en él todos pecamos, de manera que nada de heroísmo en esto que hizo Adán. Lo que hizo fue obedecer, por supuesto, a la voz de la serpiente a través de lo que Eva le sugiere. Los dos se hunden en el abismo de la desobediencia. Ciertamente sus ojos se abren ante el mal, pero esto no les convierte en dioses. Ahora son esclavos del pecado. Creyeron que firmarían su acta de independencia, de autonomía, pero lo que firman fue su sentencia de muerte. No murieron físicamente en el instante que comieron el fruto prohibido, pero murieron espiritualmente al quedar separados de Dios. Satanás mintió cuando dijo: no moriréis, y se convirtió en homicida. Produjo la muerte espiritual de aquella pareja, y entró la simiente de la muerte física en el cuerpo de Adán y Eva. En las Sagradas Escrituras la muerte es separación. La muerte física es separación entre lo físico y lo espiritual del ser humano. Se menciona esta muerte en Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La muerte espiritual es la separación entre el pecador y Dios. De los gentiles dice el apóstol Pablo que lejos de Dios están muertos en delitos y pecados. Aparte de Dios, el autor y dador de la vida, solo hay muerte. La muerte segunda, de que habla el libro de Apocalipsis, es la separación definitiva entre el pecador y Dios. En el lago de fuego se acaba toda esperanza. Recordamos en la obra de Dante sobre el infierno, que a la entrada del infierno dice: aquí se acaba toda esperanza. Como resultado del pecado original o pecado de origen, como dicen los maestros católicos, el ser humano queda alienado, separado de Dios. Se abre un abismo insondable entre ellos. Por primera vez Adán y Eva se esconden de su Creador cuando escuchan sus pasos en el huerto. Sin duda antes acostumbraban a recibirle con regocijo, ahora experimentan lo que es el miedo, que es una de las grandes plagas que azotan a la humanidad, el miedo. Conocen lo que significa tener un sentido de culpa y a la vez de autojustificación. No se sienten como dioses, sino como esclavos miserables en la presencia de Dios. El pecado ha roto la relación entre el hombre y Dios, pero también ha afectado al hombre mismo en lo más profundo de su ser. No ha perdido la imagen de Dios, por favor, no olvidemos esto. No ha perdido la imagen de Dios, pero esta ha quedado seriamente afectada. En esa triste situación, el ser humano no es lo que debía y podía ser. Su personalidad, diría un psicólogo, está quebrantada. El hombre es esclavo del pecado y no tiene fuerza alguna para romper sus propias cadenas. No puede salvarse a sí mismo, ni siquiera cooperar para su salvación. Esto es básicamente lo que en teología reformada se llama depravación total, en contraste con la enseñanza de que el libre albedrío le da al hombre poder para hacer el bien y para tomar la iniciativa en la salvación, aún aparte de la gracia. Otra consecuencia del pecado original se ve en el plano de las relaciones humanas. Adán y Eva están separados de Dios, pero ahora vemos que también sufren un desquiciamiento de su personalidad y una ruptura entre ellos mismos. Como dice el teólogo von Rad,
el hombre denuncia y traiciona a la mujer. El pecado cometido juntamente no une, sino que separa a los hombres ante Dios. Vemos ahí el primer conflicto matrimonial, preludio, diría yo, de tantos problemas que han surgido y siguen surgiendo en el seno de las familias. Aparece también la tendencia del ser humano a autojustificarse y culpar a otro por sus propios pecados. La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En estas palabras hay también una especie de reproche al Señor, como si en última instancia Él fuera el responsable de la gran tragedia que ha ocurrido. A su vez, la mujer culpa a la serpiente. Falta en Adán y Eva la nota del verdadero arrepentimiento y se han puesto a pelear con Dios. El pecado de ellos habrá de afectar a toda su descendencia. Esto lo vemos ilustrado en la historia bíblica y extrabíblica y en el campo de nuestra propia experiencia. Pablo expresa teológicamente la triste realidad de que en Adán todos sin excepción hemos pecado. Por su desobediencia, Adán y Eva arrastran a todo el género humano al abismo del pecado y la condenación. El pecado original le es atribuido a toda la descendencia adámica, pero esto no es una excusa para nuestros pecados personales, porque dice también Pablo que cada uno dará a Dios razón de sí. Con respecto a la mujer se habla de su maternidad y de su función como esposa. Dará a luz sus hijos con muchos dolores y su marido tendrá dominio sobre ella. De acuerdo al apóstol Pablo, el estado de subordinación de la mujer a su marido viene del orden de la creación, porque Adán fue creado primero, pero en Génesis, lo que era natural recibe un carácter de pena por causa del pecado. Pueden ustedes imaginar, Adán y Eva, antes de la caída en la desobediencia, pues vivían una vida de armonía, de comunión, y no había discusión acerca de quién es la cabeza del hogar ahí, porque se amaban y estaban más que todo en comunión con el Señor. El hombre ya trabajaba antes de su caída en la desobediencia, pero ahora la situación laboral ha cambiado. El trabajo será penoso en gran manera. Las condiciones ideales del Edén no existirán para Adán. También puede decirse que la mujer estaría en subordinación a su marido antes de la gran catástrofe descrita en Génesis 3. Sin embargo, en aquella época, como ya lo he dicho, se hallaban ambos en su estado original. No se interponía entre ellos el monstruo del pecado. Ahora se hacía más necesario que nunca reafirmar el orden divino para la familia. En un mundo contaminado por el mal, es indispensable que tanto el hombre como la mujer se sujeten a dicho orden para el bien de sí mismos y de sus hijos. Además, hemos de recordar que en la tentación Eva asumió aparentemente el liderazgo. Decidió por sí misma comer el fruto prohibido y luego incitó a su marido para que lo comiera también. Sin embargo, muy interesante, el Señor no trata con Eva el asunto de la desobediencia, sino con Adán. Porque según el orden establecido para la familia desde la creación, el hombre tiene la mayor responsabilidad en el hogar. Tener dominio es un gran privilegio y una enorme responsabilidad. Hay otra consecuencia del pecado original. Adán está alienado de Dios, está alienado de sí mismo y de su mujer Eva, pero también ha habido ruptura entre él y la naturaleza. El Señor le dice: maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos se producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. La maldición del pecado alcanza a la naturaleza misma. Esto siempre me ha sorprendido, siempre me ha impresionado. Según San Pablo, la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora, en espera de ser liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria
de los hijos de Dios, en el capítulo 8 de Romanos. A consecuencia del pecado original surgió una especie de hostilidad mutua entre el hombre y la tierra, de donde aquel obtiene su sustento. El hombre no es ya el mayordomo fiel que cultiva y cuida de la tierra, sino el destructor de su propio hogar planetario. El problema ecológico sigue agravándose en nuestro tiempo. Estamos contaminando los ríos y los mares, el suelo y el subsuelo y aún la atmósfera. Nos hemos dado a la tarea ingrata de acabar con la fauna y la flora para nuestra propia maldición. Insensatamente, estamos destruyendo el equilibrio vital de la naturaleza. A la base de gran parte de esta obra destructora se halla la codicia incontrolable del corazón humano. Al final del capítulo 3 del Génesis vemos que Adán y Eva son expulsados del huerto de delicias. No quería el Señor que el hombre comiese del fruto del árbol de la vida y viviese para siempre. Aquí los exégetas, los eruditos, trabajan duro con el texto. No es de fácil explicación esto, por qué el Señor lo expulsa del huerto para que no alcance el fruto del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Este árbol en realidad puede significar la inmortalidad. Algunos autores ven en la decisión del Señor una prueba de su misericordia. No era el propósito divino que Adán y Eva perpetuasen la terrible condición en que se encontraban por causa del pecado. Según el versículo 19, el hombre se encamina a la muerte física, de regreso a la tierra de la cual ha sido tomado. No es inmortal. Los querubines y la espada encendida son guardianes de la santidad y la justicia de Dios. También impiden que el hombre pueda acercarse al árbol de la vida. Pero un día, cuando saltamos al libro de Apocalipsis, al último de la Biblia, un día en la ciudad celestial, el árbol de la vida será accesible para bendición de todos los pueblos. Y en nuestro tiempo, la vida abundante y eterna está al alcance de todo aquel que desee creer en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Hablemos del juicio sobre la serpiente. Notemos que el Señor no maldice a Adán y Eva, no los maldice, pero sí lo hace con la tierra y con la serpiente. Esta sería maldita más que todas las bestias y las fieras del campo, dice el texto. Será repulsiva a la vista y menospreciada en su estado de derrota y humillación. Arrastrarse sobre el vientre y comer el polvo. Algunos interpretan la expresión como una expresión metafórica que tiene como base una realidad física y un significado moral. Se dice que en monumentos babilónicos, egipcios y cananeos, la serpiente divinidad era representada como si anduviera erguida. En esos monumentos han encontrado evidencia de esto. En este caso, la maldición divina sería también un mensaje de juicio contra la religión de otras naciones. Por supuesto, el juicio cae especialmente sobre el que utilizó a la serpiente para cumplir su propósito malévolo. Es posible hablar de la serpiente diablo, puesto que hay identificación plena entre el maligno y el animal, la serpiente que le sirve de instrumento. El versículo 15 de Génesis 3 revela el juicio divino sobre la serpiente. Se le ha llamado a este texto el protoevangelio. Oí esa expresión en mi primer año de estudios bíblicos y teológicos. Y se le ha llamado protoevangelio, primer evangelio, porque interpretado a la luz del Nuevo Testamento, manifiesta el triunfo definitivo de la simiente de la mujer, o sea, el Mesías, sobre la serpiente antigua, Satanás. ¿Qué significa la palabra evangelio? Sabemos que significa buena noticia, buena nueva. Pero era noticia placentera para la serpiente que el calcañar herido por ella le aplastaría la cabeza, pues las palabras se dirigen a la serpiente. Y para ella no era una buena nueva, sino una mala noticia. Sin embargo, el conflicto final no tendría como protagonistas a Eva y la serpiente, sino entre sus respectivas simientes se daría ese conflicto.
y la victoria no la alcanzaría la mujer, sino su descendencia. Tenemos que subrayar eso, porque ha habido interpretaciones a través de los siglos de este texto que al fin y al cabo no le hacen justicia al idioma original. Que la victoria la va a alcanzar la simiente de la mujer y no la mujer es claro y terminante en el texto hebreo, donde el pronombre es masculino. No es ella, la madre, sino él, su hijo, quien le aplastará la cabeza a la serpiente Satanás. Así tienen que admitirlo en nuestro día los eruditos católicos ante la evidencia contundente del idioma original. En el catolicismo de antaño, catolicismo antañón, se decía que este texto hablaba de María, madre de Jesús, como la vencedora de Satanás. La imagen de la así llamada Inmaculada Concepción se basa en esta idea. Se representa a María en el acto de aplastar a la serpiente con su pie victorioso. El texto hebreo y el Nuevo Testamento rechazan esta interpretación. A propósito de esto de la imagen de la Inmaculada Concepción que está aplastando la cabeza de la serpiente, esto posiblemente sea una explicación a lo que se hace aquí en Guatemala de la famosa quema del diablo. Esa quema del diablo la efectúan en la víspera del día de Concepción. Pudiera haber ahí alguna relación entre esa interpretación del texto que dice que es María la vencedora sobre Satanás y la quema del diablo aquí en Guatemala. El texto hebreo y el Nuevo Testamento rechazan esta interpretación. Es el Mesías mismo quien derrota a Satanás en el Calvario para nuestra salvación. Y el apóstol Pablo le dice a los creyentes romanos, esto la primera vez que yo lo leí fue sorprendente para mí. Le dice a los creyentes romanos, el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Pero aquí tenemos también en el relato triste y deprimente de la caída del hombre y la mujer en el pecado, manifestaciones de la misericordia de Dios. Nos hemos detenido a contemplar la santidad y la justicia de Dios. Lo hemos visto sentado en el trono de juicio y hemos oído sus sentencias sobre la pareja rebelde y contra el tentador. Pero no debemos pasar por alto que el Señor es también grande en misericordia. Por ejemplo, Él pudo haber destruido a Adán y Eva en el acto y comenzar de nuevo la historia de la humanidad, pero no lo hizo, porque como dice el Antiguo Testamento, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aún tenía un propósito para el ser humano y su cumplimiento no podría impedirlo nada ni nadie. La pareja culpable seguiría viviendo en la tierra y aunque con muchas penalidades lograrían su sustento. Es más, la descendencia de Adán y Eva estaba asegurada. Eva no quedaría estéril como castigo por el pecado. Se le multiplicarían los dolores de parto, eso sí, pero tendría hijos. No solamente eso, sino que del linaje de Eva nacería el vencedor de la serpiente. Desde este punto de vista, el texto de Génesis 3:15 sí es un protoevangelio. Una buena nueva para Adán y sus descendientes, una primicia de la buena nueva de salvación en Jesucristo. Al Señor no le toma por sorpresa la rebelión de Adán y Eva. No hay un cuadro aquí de un ángel que llega ante el Señor a darle la gran noticia de que se le han revelado allá en la tierra Adán y Eva. No. De inmediato el Señor pone en marcha su plan redentor. De su propia iniciativa va al huerto en busca de los culpables y les muestra su justicia y su misericordia. Adán y Eva eran inexcusables y nada podían hacer por sí mismos para salvarse, nada podían ofrecer para su salvación o por su salvación. Estaban llenos de vergüenza y miedo y procuraban esconderse de su Creador. No estaban buscándole, pero Él sí los buscó a ellos. Y les dio un mensaje que era de juicio, pero también de esperanza. Aquí vemos claramente manifestada
la iniciativa de Dios para la salvación. Todo es de gracia. Él es quien toma la iniciativa. Él es quien vino a buscarnos a nosotros. Adán y Eva sufrirían las consecuencias del pecado. Este tiene su triste paga de maldición, de muerte. Pero la victoria del mal no es definitiva. Viene el que aplastará la cabeza de la serpiente y mostrará así el poder invencible del Señor.